FM 89.1, Radio Universidad. Hemos charlado extensamente acerca de todas las implicancias del decreto de necesidad de urgencia. Ya llevamos con el análisis de una semana prácticamente. Y qué es lo que puede pasar en el Congreso también, cuál es la posición de cada uno de los bloques. Hay algunos muy marcados, hay algunos que tal vez se dividirán. Y quedaría ver qué es lo que pasa también en la justicia con este decreto. Para hablar un poco de lo que suceda en la Cámara de Diputados, vamos a saludar a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del sector de Evolución, del radicalismo, es Dania Tabela, nos atiende en esta tarde. Gracias, Dania, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto, aquí te saludamos, estoy con Camila, mi nombre es Mauro Jardón. Bueno, Dania, el oficialismo se ha expresado, ¿no?, acerca de este decreto que se refieren al avasallamiento de la institucionalidad democrática. Un poco Martín Lustó había tomado la posta desde un principio hablando de, bueno, si quieren hacer reformas que sean por ley, también basándose en el principio jurídico, es decir, cuestiones que no queden atadas a un decreto, ¿no? ¿Cómo venís viendo la evolución? Bueno, evolución justamente de todo lo que está sucediendo alrededor del decreto del presidente. Mira, la verdad que a mí me parece que después de 40 años de democracia algunas cosas deberíamos haber aprendido. Y una de ellas tiene que ver justamente con que no podemos avasallar la institucionalidad cada vez que nos toca un gobierno. Y esto lo digo hoy por Javier Milei, en algún momento por Alberto Fernández, por Cristina Kirchner, o por cualquiera de los que han tenido la oportunidad de utilizar los DNU, más allá de las verdaderas, o Macri, más allá de las verdaderas necesidades y urgencias que ha transitado en nuestro país. En particular, este decreto además tiene 366 artículos, de los cuales hay cuestiones que son urgentes y necesarias, no hay duda. Podríamos poner como, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres o la esencialidad del servicio educativo. Hay otras que requieren, sin duda, un poco más de trabajo, más allá de la derogación. Por ejemplo, todavía hoy no sabemos qué significa derogar todos los regímenes de promoción industrial, en qué impactan, digamos, no hay una reglamentación que explique qué es lo que va a significar esto. Y por supuesto hay otros que no tienen ningún tipo de... o la apertura de los cielos, y hay otros que no tienen ningún tipo de urgencia ni de necesidad que se ha reclamado hoy, como la transformación en sociedades anónimas de los clubes de fútbol, ¿no? Más allá de que sea voluntaria. Me parece que lo que hay acá es una gran necesidad de hacer prensa, comunicación y mostrar un presidente activo como contracara de un gobierno que se mostró más inactivo en los últimos tiempos. Y poco que tiene que ver con las reformas de fondo. Yo sigo planteando que efectivamente este es un proceso en el cual el ajuste no lo está pagando la política, como manifestaba Milei durante su campaña, sino que efectivamente está atacando directamente a las clases medias, clases bajas, a las clases trabajadoras, donde además no hay en todo el decreto un solo punto que avance sobre la inflación, o que mejore las condiciones de los salarios deprimidos y que han perdido un gran poder adquisitivo en los últimos tiempos. Por lo tanto, es de esperar que este decreto sea planteado como parte de la discusión en el Congreso. Ahora han llamado a sesiones extraordinarias, también con un temario raro, o por lo menos llamativo, de una reforma del Estado que aún no ha llegado, un impuesto a los ingresos personales que tampoco se sabe qué se espera, y por último una serie de acuerdos de libre comercio y de no doble imposición fiscal, también bastante rezagados en términos de la discusión. Así que bueno, hay que esperar que también ingrese en este camino el DNU. Hay algunos compañeros que han presentado el decreto como proyecto de ley espejo, hay otros que han presentado un proyecto de ley de las mismas características, después hay proyectos de lo que quieras para discutir en términos del DNU de las distintas bancadas, pero bueno, habrá que esperar a ver cuál es la decisión final de la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Vos planteaste algo así como que esto sería una especie de estrategia, ¿no? Como tirar todo junto por decreto,
sabiendo o entendiendo que las chances de que esto pase son muy pocas, ¿para qué sería la estrategia? Para después enviar leyes que no sean tan disruptivas como lo que estaba en el decreto y que tengan más chance de pasar. No, me parece que la estrategia es una estrategia comunicacional, no me parece que se esté discutiendo de fondo absolutamente nada. Yo no noto que haya un plan que vaya a frenar la inflación o que vaya a resolver el tema de la gente que no tiene trabajo o de aquellas personas que perciben un plan. Dios de eso. Estoy viendo acá en la televisión, el gobierno no le quita los planes a quienes marcharon por la vereda la semana pasada. Y a mí me parece que eso no es parte de ningún plan, digamos, me parece que eso es parte de, vamos tirando medidas para ir teniendo resultados efectistas que nos permitan seguir contando con la buena voluntad de aquellos que nos acompañaron con el voto. Sigo creyendo que detrás de cualquier candidato a presidente hay un plan de gobierno, un plan de cambiar las cosas, un plan de mejorar la situación de quienes realmente la pasan mal. No me parece que sea una prioridad en términos de lo que se está planteando, ¿no? Hoy el espacio de Juntos por el Cambio tal vez sea lo más disruptivo que se ve en cuanto a su conformación y en cómo van a actuar, ¿no? Está claro que una parte importante del PRO va a acompañar o va a tratar de que esto salga, y gran parte, ¿no?, de la UCR, que conforman Justo por el Cambio, está con esta actitud que vos marcás. ¿Cómo se resuelve eso en los espacios internos? La verdad es que no va a haber una discusión de carácter interno. Primero porque hay que ver cuándo efectivamente el DNU, yo acá quiero hacer una aclaración. El DNU a partir del 28 del 12 cumple los días necesarios para estar vigente. Sí. En tanto y en cuanto el Congreso de la Nación no se ha reunido a los efectos de discutir el DNU, ese DNU está vigente. Con lo cual esto recién puede pasar hasta aquí en marzo. Claro. Hasta aquí en marzo, que es cuando empieza el periodo de sesiones ordinarias y los diputados y senadores tenemos capacidad de poder pedir el tratamiento de determinadas leyes o de determinados temas. Mientras tanto puede funcionar la bicameral, que hará las consultas pertinentes a las comisiones. Obviamente que va a haber un rol importante de la justicia en términos de los amparos que se presenten o no, digamos, pero también no te olvides que la justicia entra en feria judicial en el mes de enero, pero la verdad es que hoy, el 28 de diciembre, el DNU entra en vigencia y a partir de ahí estas desregulaciones del sistema económico, laboral, contractual, vincular, que ha expresado este decreto, entran justamente en vigencia total y plena. Después se podrá o no cuestionar vía la justicia, podrá el Congreso en el mes de marzo, en función de sus posibilidades, hacer ese tipo de planteo respecto de si este DNU tiene o no que ser desarmado. Lo que nosotros le hemos propuesto al presidente de la República es en los mejores términos, mire, ya que nos citó a sesiones extraordinarias, lo cual digamos veníamos reclamando por la urgencia que tenían los temas, mándelo en forma de leyes para que efectivamente podamos discutirlo y generar los consensos necesarios para que esos cambios puedan profundizarse en el sentido que corresponde y además se puedan sostener en el tiempo, porque la realidad es que cuando vos pones abrís los cielos por DNU, también los cerrás por DNU. Entonces, lo mismo ocurre con la privatización de las empresas, que habrá algunas que habrá que hacer y otras que no, y habrá un montón de temas, o la ley de alquileres, tampoco nos mientan a los inquilinos, digamos, si la van a derogar por DNU, también la vuelven a poner en vigencia por DNU. Y esto también es importante decirlo. Ahora vos podés decir, bueno, mira, la verdad que no tuviste los votos para derogarla en el Congreso, no tuvimos los votos para derogarla, sí para cambiarla, y después el Senado, por supuesto, tuvo otra reacción. Y la verdadera discusión hoy va a estar entre la Libertad Avanza y el Frente Unión por la Patria, que son quienes van a conformar mayoritariamente de un lado o del otro la bicameral, y de hecho tanto yo como Unión por la Patria hicieron un acuerdo en la última sesión para romper las participaciones justamente en las comisiones que se iban a ir conformando, y de hecho los que van a tener menos representación va a ser la Unión Cívica Radical, que va a tener un senador y un diputado,
Entonces, si el acuerdo central va a estar dado por lo que haga más que nada, el PRO si va a seguir acordando con Unión por la Patria, si va a acordar con la Libertad Avanza. Por eso lo de la Unión por la Patria llamó tanto la atención, quizás el otro día, que tenía que ver con esto de acordar con el PRO para conformar las comisiones. Ahora, vos decís que en 2 días podría entrar en vigencia esto. ¿Hay alguna chance de que se frene, digo, la justicia por...? Yo no digo, lo dice la ley. No, pero por eso te pregunto, si anteriormente no hay algún otro mecanismo para bloquearlo. Sí, podría la justicia bloquearlo, no veo que eso vaya a pasar hoy. Uh-huh. ¿Qué te parece? Más allá de los amparos colectivos que hay y demás, me parece que no hay suficiente causa para una cuestión de amparos colectivos. ¿Y qué te parece la movilización de mañana que está encarando la CGT y que se va sumando apoyo de algunos movimientos sociales y entiendo también que es sectores del peronismo? Mira, todos los sectores sociales y políticos y económicos del país están, digamos, con toda la libertad. Todavía hoy en Argentina hay libertad de expresión y de movilización, con lo cual cualquiera puede expresarse, marchar, encontrar, digamos, la manera de expresar su opinión. Yo lo único que creo que sería importante es justamente establecer algún canal de diálogo con el gobierno, de tal manera que uno pudiese plantear al gobierno que no es que no se pretende que gobierne, o por lo menos lo que a mí me parece, no es que no se pretende que gobierne, lo que justamente se pretende es que lo haga de manera tal que permita generar consensos políticos. Termina siendo el mismo planteo que le hacíamos desde Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical a Alberto Fernández en plena pandemia. Abra la mesa, presidente, a la hora de discutir, si uno quiere tener gobernabilidad y quiere efectivamente que las cosas que lleva adelante tengan anclaje político, hay que abrir la mesa, porque de eso se trata la democracia, del diálogo y de la tolerancia respecto del que piensa distinto. Si no podemos construir eso, indefectiblemente vamos a terminar en situaciones mucho más complejas de gobernabilidad y también de convivencia social y democrática, que es lo que nosotros estamos planteando cuando planteamos nuestra oposición, si querés, al DNU. Es decir, a mí lo que me pasa es que en el momento de cuando se dice los DNU de Alberto Fernández, también entendiendo que se estaba en una emergencia, ¿no? Que después... Sí, cuando la pandemia sí, no los primeros del gobierno, ¿no? Claro. La pandemia no te olvides cuando empezó. Pero no importa, igual es irrelevante si somos de Alberto. Suponete, sácalo de Alberto. No, pero por eso digo, para discutir cualquier DNU, porque también el otro argumento es, o la otra descripción es, hay miles de DNU que nunca se trataron, entonces están todos aprobados. Pero digo, acá no estamos hablando de 2 o 3 modificaciones, sino de bastantes desregulaciones y cuestiones que van a empezar a regir, que van a afectar... Por eso, pero yo lo que digo es, si esto lo hubiera hecho Macri sería una aberración jurídica propia de la derecha avasalladora, ¿no? O Juntos por el Cambio, no por el nombre y apellido. Sí. Si lo hiciera al frente de todos, sería una barbaridad populista, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué lugar nos damos la posibilidad de discutir respecto de este DNU, digamos, en términos de lo que vos planteás? Justamente todo lo que tiene adentro, para qué lo necesitamos, cuál es la urgencia y la necesidad, y por qué no avanza sobre efectivamente los temas de fondo que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo, que tienen que ver con, por ejemplo, en el área educativa, la calidad de la innovación educativa, más allá de la esencialidad, que creo que está bien. Bueno, ¿con qué esquemas todo eso se avanza? ¿Cómo se resuelve el tema de la coparticipación de las provincias respecto de la pérdida que han tenido con la suspensión del impuesto a las ganancias? Hay un montón de temas donde este DNU no aparece, aparecen otros que, por lo menos algunos, llaman la atención. Sí, a mí lo que me llama la atención, estamos charlando con Dania Tabela, diputada nacional de la UCR. Lo que me llama la atención de Ana, no sé, es una reflexión, quiero escuchar de tu opinión también. Que hace un par de años, lo que más le pedíamos, o por lo menos se escuchaba en la gente, o muchas veces replicado en los medios, esto de que haya consenso, ¿no? El famoso diálogo y consenso que se exigía. Uh-huh. Y hoy parece que está muy desestimada la cuestión del diálogo y del consenso, porque hay un sector muy importante
la mitad de la población ha votado a este presidente que en ningún momento propuso diálogo y consenso. Y ahora se hace, por lo menos hoy desde la vocería presidencial, que es el ámbito que se escucha la opinión del gobierno, se hace eco al decir si los que no acompañen esto están en contra del cambio que votaron los argentinos o están poniendo palos en la rueda. Digo, ¿se ha deslegitimado la necesidad del consenso, del diálogo? O, bueno, hay una fuerza política que ha irrumpido en muy poco tiempo que no le interesa el diálogo y el consenso. No, yo creo que es un momento de época. Me parece que esto lo vimos durante la campaña, los candidatos que más hablaban de diálogo y de consenso en un sector y en el otro fueron los candidatos que perdieron las elecciones. Me parece que tenía que ver que tiene que ver con el triunfo de la grieta. Finalmente vamos a estar transitando, digamos, la máxima expresión o una de las máximas expresiones de la grieta, y de la cual todos los partidos políticos tienen que de una u otra manera hacernos responsables, porque de una u otra forma la hemos alimentado. La hemos alimentado cuando se cancelaban candidatos justamente porque proponían el diálogo o el consenso. La hemos alimentado en nuestros mensajes públicos, la hemos alimentado abusando del mensaje de la comunicación por redes sociales, que por supuesto siempre es más limitada. La hemos bastardeado de alguna manera o a la democracia o alimentado la grieta cuando las razones ya no se construyen, sino que se gritan o se pitean en 140 caracteres. No hay escucha, no hay diálogo, no hay conversación. Digamos, es solamente ver cómo le gano al otro en la red social en la que soy protagonista. Bueno, me parece que estas son las consecuencias y tiene que ver con un clima de época, ¿no? Que no solamente es de Argentina, sino que es de todo el mundo. Hay una disconformidad social importante respecto de la democracia como herramienta de solución de los problemas que hemos tenido y que estamos teniendo, y no pareciera en el corto plazo esto revertirse. Entonces, obviamente que la expresión de las personas tiene que ver con, bueno, ¿cómo hago yo para resolver mis problemas? Y entonces aquí aparece el que necesita que le regulen el mercado informático, el que necesita que les regulen el mercado turístico, el que necesita... Y ese decreto copa toda esa, ¿no? Ese DNU copa todo ese proceso, y cualquier esquema democrático que vos plantees en ese sentido pierde bastante, o cualquier esquema de diálogo pierde bastante capacidad de aceptación, porque uno está pensando, bueno, ¿cómo resuelvo rápido el problema que yo tengo? Y además me interesa bastante poco. Pero me parece que es algo que hay que seguir trabajando, me parece que no es definitivo, me parece que un gobierno dura 4 años, que en el medio tiene elecciones legislativas, que para esa validez tiene que mostrar resultados, y que para poder alcanzar resultados hay que tener consensos sociales, políticos, económicos, y que, bueno, justamente esos consensos se construyen con el diálogo. Por eso nosotros le estamos proponiendo al presidente Milei, bueno, encontremos alguna alternativa para que no se lleve puesto el Congreso, para que no sintamos que hay un avasallamiento de la democracia que tanto nos ha costado, pero sí para poder discutir las reformas y trabajar en ese sentido. Entendiendo que, como han manifestado, si se queda en vigencia este DNU sería un avasallamiento a la institucionalidad democrática, ¿qué sería lo que te parece más grave de quedar vigente? No, y es que tiene un montón de cuestiones que tenemos que discutir, pero lo más grave es la vulnerabilidad jurídica en la que entra todos los sectores que abarca el decreto, que era lo que yo te decía. Cuando uno pone en vigencia leyes o deroga leyes por DNU, también las puede reponer o derogar en función de otro DNU. Entonces me parece que queda toda la situación social y económica de la Argentina envuelta en un marco de incertidumbre mucho más fuerte, que no creo que sea lo que busca justamente el presidente. Por eso digo, me parecería muy importante que pudiésemos avanzar en una línea de acuerdo que nos permitiese discutir los temas de cara a la sociedad en el marco del Congreso y evitamos estos dolores de cabeza que vamos a padecer sí o sí todos los argentinos. Lo digo con la ley de alquileres, con las obras sociales, con la regulación del turismo,
con la desregulación de los regímenes de promoción industrial. Hay muchos temas que todavía no sabemos ni siquiera el alcance que va a tener. Pero está claro que necesitamos poder discutirlos para poder avanzar en ese sentido. Y no es cierto que el Congreso sea lento o que esto lleve mucho tiempo, de que entonces tenemos que hacerlo rápido porque el tiempo se nos viene encima. La verdad que yo hace 2 años que soy diputada y hemos discutido presupuestos o situaciones como la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, temas graves e importantes como para poner la significación que tienen en 2 semanas, digo, con lo cual no es un tema de que el Congreso es lento, es un tema de decisión política y de, por supuesto, articulación y capacidad de diálogo, ¿no? Dania, lo último, agradeciéndote por tu tiempo. Sí, lo que está previsto para estas sesiones extraordinarias son algunos proyectos de reforma del Estado, la revisión también de la eliminación del impuesto a las ganancias y un tema también que tiene que ver con elecciones, ¿no? Con boleta única y demás. En cuanto a esas reformas, ¿hay algún tipo de consenso dentro del espacio? La boleta única la votamos con una mayoría agravada de más de 130 diputados, con lo cual no deberíamos tener ningún problema con la cuestión de la boleta única, muy por el contrario. Está en realidad con media sanción de diputados, pasa para senadores. Hay que ver si incorporan alguna otra reforma política y hay que ver también qué es lo que trae la reforma del Estado. No la conocemos, no tenemos ninguna referencia ni sabemos qué temas aborda. Si la reforma del Estado trae la idea de pensar un Estado más ágil, que funcione mejor y que ayude a que los ciudadanos tengamos menos peso del Estado y además nos cueste menos, que en definitiva su costo, el Estado a veces no lo vemos así, pero en definitiva muchas cosas de ese sobrecosto que genera el Estado lo trasladamos a precios, lo trasladamos a la competitividad que tenemos en el exterior. Pero si eso trae la reforma, vamos a discutirlo. Si la reforma trae dejar gente en la calle sin la evaluación correspondiente, reducir el financiamiento educativo, reducir el financiamiento a la salud pública, bueno, igualmente no van a encontrar en el radicalismo un espacio afín a esas ideas. ¿Y con respecto a ganancias? Bueno, nosotros ganancias la votamos en contra. La última modificación. De hecho, muchos de nosotros teníamos propuestas diferentes en términos de la necesidad de sostener una actualización de carácter inflacionaria respecto de los mínimos y de las reducciones que significan valores, ¿no? No aquellas que están atadas porcentualmente a los mínimos no imponibles, porque eso se modificarse el mínimo no imponible. Nos parecía que no era momento de eximir a grupos o a sectores justamente en desmedro de los recursos que ingresaban a las provincias. Hubo un diputado que presentó un proyecto para que esos ingresos fueran reemplazados con la participación del impuesto al cheque. Ha habido varios caminos alternativos, exploraremos en las distintas comisiones y en el armado de los dictámenes esos caminos alternativos. Nosotros creemos que el impuesto a las ganancias efectivamente es un impuesto progresivo, debiese ser un impuesto progresivo, pero el problema de Venezuela es la distorsión de la inflación. Debiese ser un impuesto progresivo, la mayoría de los países desarrollados basan su tributación en impuestos de estas características, y nosotros lo que tenemos es una inflación que destruye, o si se quiere deteriora el poder adquisitivo del salario, por lo tanto ganancias pasa a ser, o ingresos, pasa a ser un impuesto que se suma a ese impuesto inflacionario. Pero la verdad que nosotros en ese momento nos opusimos justamente porque lo que le dijimos al ministro Massa, en aquel entonces candidato a presidente, era que era una medida electoralista sin ningún plan de fondo. Y ahora queda claro que no había un plan de fondo, porque el plan de fondo implicaba definir con qué ibas a reemplazar los ingresos que dejabas de generar por ganancias. Gracias, diputada. Le mandamos un beso grande. Veremos cómo sigue todo. Veremos cómo evoluciona. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Un fuerte abrazo. Dania Tabela, diputada nacional del radicalismo, de Evolución, el sector que conduce. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.